Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Camila Cortés, soy facilitadora en InSpirit y hoy estaré moderando este live de experiencias aplicando técnicas de descubrimiento junto a mi compañera Valentina. Hola, Hola a Vale. todos, muy contenta de estar acá nuevamente en otro live de InSpirit. Este fue un live que salió de sorpresa esta semanita para que pudiésemos compartir algunas de las experiencias que hemos tenido ya con todo esto que está muy de moda, Cami, las técnicas de descubrimiento de producto. Bueno, mi nombre es Valentina Navarrete, soy Agile Coach y facilitadora en InSpirit y estoy muy contenta de estar hoy día acá. Sí, bueno, así que nosotros junto con Vale les damos la bienvenida a quienes nos están viendo actualmente en vivo y a quienes nos van a ver cuando este videito quede grabado. Les contamos un poquito por qué quisimos abrir este espacio. Nosotros en InSpirit tenemos un taller y hartos contenidos dentro de nuestra página web, también de nuestras redes sociales. En cuanto a técnicas de descubrimiento, bueno, nuestro taller también está dirigido a Design Thinking para negocios, ese es su nombre, donde también hay muchas otras técnicas. Pero especialmente queríamos enfocar este espacio a compartir experiencias reales aplicando estas técnicas, ya que mucho se habla de la teoría, pero en la práctica es donde se obtienen los mayores aprendizajes. También les queremos contar que durante esta conversación vamos a estar sorteando un descuento del 50% de este curso que nosotros les acabamos de comentar entre quienes participen, comenten y estén junto con nosotros acompañándonos, así que ahí los invitamos también a compartir todo lo que quieran decirnos como por el chat, si es que en algún momento surge, estamos hablando de alguna experiencia que para ustedes sea, hagan match con eso, o si tienen alguna otra que quieran compartir, bienvenido todo lo que puedan decirnos. Oye, Vale, en este live no estamos solas, así que No, cuéntanos tenemos quién un viene. invitado muy, muy especial, una persona con la que yo trabajé bastante tiempo. Él es Francisco Pecorella. Peco, ¿estás por ahí? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, Hola, Valen y Peco. Cami. Bienvenido, Peco. Gracias. ¿Cómo están? Bien, Muy ansiosas bien, y ¿y tú? felices. Yo también estoy muy contento de estar con ustedes y verlos otra vez después de, bueno, siempre conversamos, pero después de algún tiempo conversar nuevamente con ustedes y en este espacio que es nuevo para mí. Total. Peco, te pediría si te puedes presentar para las personas que luego vean este video, los que nos están acompañando. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Francisco Pecorera, pero como Valen ya adelantó, muchas personas por X o por Y razones terminan diciéndome Peco, que es el acrónimo de mi apellido. Así que me pueden decir Peco sin ningún inconveniente. Trabajé junto con Valentina varios años, por supuesto, con muy buenas experiencias, tengo que decirlo. Y actualmente yo soy director de Deloitte Digital en Chile. Los tres estamos en Chile. Y Deloitte Digital es una división de Deloitte, esta empresa que entra dentro de las Big Four, y principalmente lo que hacemos en Deloitte Digital son proyectos de tecnología, proyectos de experiencia de cliente, implementaciones de CRM, entre muchas otras cosas. Súper. Súper. Bueno, para contarles un poquito de cómo va a ser la estructura de este live y la conversación de hoy, vamos a estar conversando junto a nuestro invitado, Peco, sobre sus experiencias, también nuestras experiencias en técnicas de descubrimiento. Así que, bueno, para partir esta conversación, me gustaría saber si ustedes, no sé, que me compren, o sea, en general, de sus experiencias trabajando con clientes reales, ojalá que sean lo más enriquecedoras posible y obviamente resguardando el nombre del cliente y todo, confidencialidad ante todo. Bueno, para comenzar, partamos por el principio. Me gustaría saber y que me cuenten qué metodologías o herramientas han utilizado ustedes para descubrir nuevos productos. Cami y Valen, yo no sé si, es decir, en este mundo en el que como que los términos salen a día tras día, yo no sé, Valen, si quizás aclaramos qué es un Product Discovery para nosotros, porque Total. una de las primeras experiencias que puedo compartir es que prácticamente para cada una de las personas, o me he encontrado con clientes, en situaciones, con compañeros de trabajo que sienten o piensan que el discovery es una cosa que tiene un alcance determinado, pero para otras personas
es totalmente diferente. Entonces, esa es como que la primera experiencia que tengo que compartir, que al igual que la innovación para alguien es hacer innovación incremental y para otro es hacer innovación disruptiva o es una presentación o un proceso, con el Product Discovery pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que empezamos por ahí, si te parece, ¿vale? ¿Qué es Sí, para me ti parece. o cómo definirías tú un Product Discovery si te encuentras conmigo en un ascensor? Súper. Bueno, para mí las técnicas o las metodologías de Product Discovery son distintos procesos que tienen algunas etapas un poco marcadas. Cada etapa obviamente tiene su objetivo. Muchas comienzan primero con un levantamiento para conocer al usuario para el que estamos creando algún producto, servicio o experiencia. Y cada una de estas etapas obviamente tiene también sus herramientas, ya dependiendo también de la metodología que estemos hablando. Algunas de las más conocidas o con las que hemos trabajado nosotros está, por ejemplo, Design Thinking, ya que es una también muy de renombre. También hemos trabajado con Design Sprint. Tenemos otras metodologías como Inception Deck o Lean Inception. También podemos hablar de Lean Startup, ya de todo este ciclo de el construir, medir y aprender, que también es un poco la base ya de dónde viene todo este corazón de estas metodologías, ya donde yo voy iterando, aprendiendo de mis usuarios, logrando entender cuáles son esas motivaciones. O sea, ya no solo nos quedamos en los datos que son un poco más tal vez demográficos, donde sabemos la edad, donde sabemos a lo mejor el sexo de esta persona, la nacionalidad. Vamos un poco más allá con estas metodologías. Ya queremos entender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus dolores, qué cosas tal vez hacen que esta persona tome la decisión A o la decisión B al momento de escoger una experiencia, un servicio, un producto. Creo que eso para mí sería una forma de explicar qué tiene que ver con todo esto de las técnicas de descubrimiento. Ahí, Peco, si te gustaría complementar, o Cami. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿vale? Y a fin de cuentas es como que la primera fase antes de embarcarse en un producto, ¿ok? O en el desarrollo, incluso en el diseño de un producto, porque lo que veíamos nosotros hace unos años, que el gerente de X área de una organización tenía en su mente un producto y hablaba con un grupo de desarrollo y el grupo de desarrollo como que hacía el producto con poca o nula interacción, es decir, como que les pasaba un documento de requerimiento y eso se ha demostrado y ha sido demostrado en el tiempo que no funciona. Entonces, precisamente, el Product Discovery es la primera fase antes de embarcarse en el diseño de un producto, ¿okay? Y lo que permite, bueno, muchas cosas y trae muchos beneficios, como por ejemplo, primero que hay algo que generalmente no hablamos del Product Discovery y es la relación que se genera entre las personas, es decir, diferentes personas que forman parte o que van a formar parte de ese producto empiezan a relacionarse. Okay, entonces yo creo que es un primer beneficio de los cuales yo no sé, en la literatura se habla, pero como que se habla más de los riesgos que se minimizan al hacer un Product Discovery o los resultados que se alcanzan, pero esa entropía que se genera o ese conocer al equipo que va a participar en el proyecto también es algo que hace el proyecto. Así que estamos totalmente de acuerdo. Cami, no sé. Súper, o sea, yo creo que más que complementar, me gustaría que avanzáramos para que también sea fructífero como la conversación. Y ya que aclaramos este primer paso de qué son estas metodologías de Product Discovery, cuéntenme como cuáles han utilizado ustedes. ¿Puedo partir yo? Creo que es un mundo que me apasiona, en el que recién me estoy ingresando y como experiencia estuve en un Inception con unos emprendedores que iban a realizar una aplicación de despacho y me gustó mucho la instancia, creo que ordena demasiado las ideas que tienen en la cabeza. No sé si alguno de ustedes ha tenido como una metodología, ha estado en alguna metodología como esa o otra, ¿les gustaría compartir alguna experiencia relacionada a eso? Sí, mira, yo por ejemplo he tenido la suerte de facilitar o de aplicar Product Discovery con Valen en conjunto. Por ejemplo, una de las herramientas o metodologías que nosotros hemos utilizado en conjunto es tanto Design Thinking como Design Sprint, que Valen les comentó al principio. Generalmente son las que con más fuerza, creo yo, se aplican, es decir, Inception Deck también es una metodología que te va guiando por una serie de pasos, pero a fin de cuentas
como que todas logran converger hacia el mismo resultado, algunas con algunas ventajas, otras con algunas diferencias, principalmente en tiempo, en alcance, en logro, pero a fin de cuentas todos van a conducir hacia el mismo. Entonces, pudiéramos mencionar, bueno, voy a repetir lo que dijo Vale en Inception Deck, Green Startup, Design Thinking, Design Sprint, Double Diamond, a fin de cuentas, herramientas, metodologías que te lleven de una suerte de diverger, donde hay N ideas desordenadas hacia converger y lo que llama IDEO, por ejemplo, organizar un poco el caos. Entonces, eso es lo que logra Discovery y ahí seguramente, de hecho, hay muchas empresas de consultoría que tienen sus propias metodologías que no son públicas, como Design Thinking o Design Thinking, pero que son propias de una organización, forman parte del capital intelectual. Claro, total. Vale, sí, ahí también me gustaría complementar. Bueno, nosotros en Inspirit también hicimos un Design Sprint para una empresa de consumo masivo. Ese fue un proceso bien interesante porque primero se cumplían las bases que, de hecho, antes de conectarnos acá en vivo estábamos hablando un poco con Francisco sobre eso. Cuando uno no tiene el sponsor o las personas correctas dentro de la organización para que te den el pase para poder vivir estos procesos, o sea, estar 5 días o 4 días completos enfocados en el desafío que uno tiene, las cosas siempre se complican más. Entonces, a mí algo que me gustó mucho de esa experiencia fue primero que había un equipo que estaba conformado y estaba acordado que ellos iban a dedicar el 100% de esa semana para lo que era, en este caso, un Design Sprint. Obviamente eso facilitó un montón las cosas porque las personas ya estaban con el contexto, estaban empapados de cuál era el desafío que estábamos persiguiendo. Fue un proceso creo que muy limpio también, porque partimos con mucha información, ya eso creo que también es importante. La técnica que utilizamos, dependiendo de la cantidad de información o certidumbre o incertidumbre de información con la que contamos. En este caso, el Design Sprint cayó como anillo al dedo porque se contaba con buena información en un inicio para poder luego pasar por las siguientes etapas de una manera mucho más aceitada. Y también, para que no nos quedemos solo como que esto ocurre solo para organizaciones, también hemos tenido experiencias con emprendimientos, como estaba comentando Cami, incluso en startups, negocios que parten de cero, o sea, de una idea. Estos procesos también nos ayudan mucho para que los equipos, como dice Peco, vayan pudiendo encontrar un camino o un orden en este caos, ¿ya? O sea, Design Thinking, de hecho, uno de sus principios es como trabajar en base al caos focalizado. Eso creo que podría comentar como experiencias que fueron como muy buenas experiencias utilizando estas herramientas. Oye, vale, en el chat nos preguntan, ¿cuánto tiempo le tomó el proceso en el caso de Valentina? Ya, en el caso de consumo masivo, fue una semana, fueron los 5 días de Design Sprint. Design Sprint, su primera versión son 5 días. La segunda versión que sacaron con una agencia que se llama AJ and Smart, y que después obviamente Jake Knapp, que es el autor principal de Design Sprint, les dio como el sello de garantía. Está el Design Sprint 2.0, ya que en vez de ser 5 días, se acotó a 4 días. Y en el quinto día lo que nosotros hicimos fue agregar una parte para armar un roadmap. O sea, ya, y pasamos por todo este proceso, estas más o menos son las soluciones, las testeamos incluso con clientes en contextos reales. En ese tiempo me acuerdo que fuimos a Petrobras, fuimos a los OK Market, a Líder, a testear este producto. Y luego el quinto día lo que se hizo fue armar un roadmap, o sea, cuál ya iba a ser la logística completa para poder hacer este producto, ya que en este caso era consumo masivo, entonces todo lo que era etiqueta, traslado, la forma del producto, el color, los sabores, todo eso se empezó a cerrar ya en el quinto día. Fueron 5 días en total. Súper, gracias, Vale. Ahora que también mencionas el Design Sprint, quiero aprovechar de contarles de que nosotros tenemos un recurso, un playbook en Inspirit. Les voy a enviar ahí el link para que si es que les interesa y quieren profundizar en ese proceso, puedan tener ahí una herramienta súper poderosa. Oye, ya que estamos hablando de esta técnica, yo sé que Peco mencionó el Design Thinking, Inception Deck, Lean Startup, pero ya que estamos en el Design Sprint, quiero que nos cuenten desde su experiencia, ¿qué ventajas y desventajas ven en esta metodología?
Cami, yo quería comentar algo también con respecto al tiempo, que muchas organizaciones como que son inmaduras o no entienden el valor de hacer un design sprint y tener a 6 u 8 personas 5 días, las 45 horas de la semana dedicadas a esto. Pero pasa muchas veces algo que es lo que yo llamo los tiempos hormiga, en que quieres sacar un producto y pasan 1, 2, 3, 5, 7 meses, años y no sacas el producto. Entonces, como que hay un trade-off ahí porque no quieres utilizar esos 5 días para hacer el discovery del producto, pero pueden pasar meses para que en realidad empieces a diseñar el producto. Entonces, eso. Con respecto al design sprint, bueno, la ventaja es que en 5 días o en 4 días, con las versiones que han salido posteriormente y las posibles modificaciones, porque a fin de cuentas, lo bueno de una metodología es que te da una guía, pero tú puedes ir incorporando herramientas que vayan surgiendo en el camino. Entonces, la ventaja que yo veo del design sprint sin duda alguna es el tiempo, ¿ok? Porque en 4 días ya puedes tener un prototipo que es conceptual y que puedes ir a probar con usuarios, inclusive ya el cuarto día con design sprint en su versión actual que comentó Valentina, puedes al cuarto día tener pruebas o feedback de usuarios, ¿ok? Una desventaja que vería, aparte, bueno, de la dedicación, que algunas organizaciones no lo entienden, una de las desventajas que vería del design sprint es que la credibilidad hacia organizaciones que son poco maduras y que no tienen esto aceitado es baja, porque dicen, bueno, y en 4 días, por ejemplo, si yo he hecho diseños de productos en 16 semanas o en 12 semanas, ¿cómo es posible que en 4 días ya te hayas probado con usuarios y hecho prototipos? ¿Será que en realidad es tan como tú me lo estabas comentando? Eso es una desventaja que yo veo, pero creo que no es propia de la metodología, sino que es propia de las organizaciones donde lo vale. Sí, sí, total. O sea, me sumo también al comentario de Peco. Creo que otra desventaja que veo tal vez del design sprint, como les comentaba antes, tiene que ver también con la cantidad de información con la que yo cuento hoy día. Dependiendo del producto, el servicio o experiencia que yo quiero crear, tengo que entender primero dónde estoy posicionado. O sea, tengo mucha información, tengo poca información, ya conozco a estos usuarios, no he trabajado nunca con este segmento tal vez, o no sé, quiero descubrir un nuevo segmento que a lo mejor no estaba considerando en mi modelo de negocio. Creo que dependiendo de esas respuestas, yo tengo que definir cuál es la metodología a la que voy a utilizar. Y ahí, por ejemplo, también si es que hablamos de design thinking, una desventaja, entre comillas, que podríamos decir que tiene, en mi opinión, es que a muchas organizaciones les hace un poco de ruido la cantidad de tiempo que hay que invertir en la primera etapa, que es toda la parte del research. Todo lo que es como la parte de empatía y definición de problemática es como, oye, pero ¿y se van a tomar un mes para esto? ¿Un mes y medio? O 2 semanas, incluso 2 semanas ya es terrible. Entonces, esa es la típica pregunta, como, ¿de verdad se toman este tiempo para hacer esto? Claro, es como, ¿y no me lo puedes hacer en 2 días? Esa es como la típica frase que de repente recibimos también cuando presentamos estas propuestas en el pasado, qué sé yo. Sí, es tiempo que hay que dedicarlo. Si es que tienen que estar al 100%, es necesario que el equipo esté al 100% para poder mantener ese foco. No digo que uno no pueda adaptar, obviamente, también a las necesidades de las agendas de hoy en día, tal vez repartir sesiones o a lo mejor tomarte 3 días una semana, 2 días la otra, pero creo que por algo también las metodologías se presentan de la manera en que vienen. Y no quiero pecar de papista, pero por algo la metodología te dice, oye, enciérrate 5 días en esa sala, sale a hablar con los usuarios en los últimos días para testear rápido y aprender rápido. Creo que tiene como su fundamento del por qué tiene que ser así. Pero creo que si hablamos de ventajas y desventajas, para mí la ventaja es que al trabajar con equipos multidisciplinarios nosotros tenemos la visión no solo de un área o de 2 áreas en particular, o sea, sino que complementamos esto con una visión más 360 de la problemática y de la solución que se puede presentar. Y desventajas yo creo que para mí es sobre todo el tema de la negociación de los tiempos. Eso siempre ha sido como esa piedrita molesta en el zapato cuando estamos presentando esas propuestas o el momento de que lo trabajamos en organizaciones, etc. Súper. Oigan, no sé si les parece, o sea, a mí me llama la atención todo esto que están diciendo y me gustaría, además de indagar en las ventajas y desventajas, saber cuáles son los desafíos más grandes en los que se han visto cuando están ya implementando el Design Sprint o Design Thinking, que es como, no sé, algo que
les haya pasado de repente que haya sido, bueno, algo importante, desafiante, y cómo lo resolvieron finalmente también, cómo navegan como entre esa aventura. Ya, voy a partir yo con algunas y yo creo que a lo mejor podemos hacer como un contrapunteo, Valen. Yo digo una tú otra porque seguramente tenemos muchas. Una que me pasa o que me ha pasado a mí es que las personas que van al Design Sprint ya tienen una idea en su cabeza y no se dejan llevar por el proceso. ¿Ok? Pasa cada vez menos, pero entonces en la sesión de ideación, el día 2 o el día 3, en realidad ya van con la idea como que un párrafo de lo que ellos quieren hacer y como que obvian lo que el cliente les está diciendo. ¿Y por qué crees que pasa eso? Bueno, porque nos arraigamos, nosotros como seres humanos creo que nos arraigamos a lo que tenemos en nuestra cabeza. Y mientras la persona tiene una posición ejecutiva más alta, todavía pasan las organizaciones que sienten que por su experiencia, por el éxito que han tenido, su idea vale más que la de otras personas. Y uno de los principios que habla Design Sprint, por ejemplo, Design Thinking, es que cuando estamos todos en una mesa durante esos 5 días, no importa si yo soy el CEO de la organización y otra persona es el analista 000 que entró hoy en la organización, todos somos iguales, porque todos venimos de culturas diferentes, de experiencias diferentes y todas esas ideas son. Eso es un desafío muy común que uno se puede encontrar facilitando o proponiendo, haciendo un design sprint. Eso. Y bien relacionado con eso es que en la fase de ideación las ideas sean de baja calidad. Es decir, de baja calidad, lo que quiero decir es que no se arriesguen. Y un tercer elemento es que cuando otra situación difícil con la que a mí me ha tocado lidiar es que cuando llegas al día 4 o día 5, a fin de cuentas tú haces tu design sprint para indicarle a la organización si el producto que tú estás descubriendo puede tener un potencial o pareciera que tiene un potencial o lamentablemente no. Entonces, un desafío bastante importante que puede ocurrir es cuando el producto que la organización tiene en mente o que pidió construir en ese design sprint, en realidad los usuarios no le ven un beneficio, no ven una propuesta de valor atractiva. Entonces, hay que explicar a la organización que hay que iterar nuevamente la propuesta de valor, que probablemente hay que hacer otro design sprint. Entonces, eso es una situación compleja, porque, bueno, vuelve otra vez la negociación de los tiempos y, a fin de cuentas, como que todo el mundo quiere que su hijo llegue a la universidad. Claro. Sí. Vale. Sí. Ahí para construir sobre lo que comenta Peco, yo creo que también otro desafío es cuando nosotros ya estamos, ya logramos convencer al sponsor, el equipo ya está asignado para el proceso, estamos en el proceso, ya día 2, día 3. Pasa que muchas veces la ansiedad nos hace como perder un poco esa confianza en el proceso, ¿ya? Eso de que cada etapa y cada herramienta te va a llevar a algo. Creo que de repente nos pasa mucho que en el equipo es como, oye, pero ¿para dónde estamos yendo? Pero es que no, y nos vamos al tiro a la solución. De hecho, nosotros en los cursos siempre también hablamos de eso de, oye, cuando un amigo te viene a contar que tiene algún problema con la pareja, nosotros lo primero que hacemos como humanos es querer buscar una solución, queremos ver a nuestro amigo bien, entonces, oye, pero podrías hacer esto otro, en vez de a lo mejor tomar esa pausa, hacer esa indagación y luego de la indagación a lo mejor poder lanzar ciertas ideas. Yo creo que uno de los desafíos es eso, como facilitador tal vez de estos procesos, poder ir manejando esa ansiedad a lo largo de las etapas. Y también estaba pensando, con lo que estaba comentando Peco, se me vino otro desafío a la cabeza, que muchas veces también pensamos que por hacer el proceso, el éxito de una solución que va a ser atractiva para el mercado está 100% garantizado. Y no es así. Yo puedo hacer todo un proceso de design thinking, puedo hacer todo un proceso de design sprint, y puede que el producto que termine de ese proceso no sea un producto que a lo mejor sea atractivo para el mercado. Y eso también es parte del aprendizaje, es parte de, no es que, fallamos, hicimos mal el proceso, no. Lo hiciste bien, llegaste a algo y te diste cuenta que eso no es atractivo. Y eso también es parte del aprendizaje que tenemos que incorporar. Entonces también poder manejar como facilitadores esa mentalidad de, oye, si esto vende, fue un éxito, si no vende, fue un fracaso. No, si no vende, aprendimos. Y eso también es un éxito para el equipo.
Súper. Oye, quería aprovechar de saludar a todas las personas que nos están viendo, al chat. Recuerden que si tienen cualquier duda, comentario, que les gustaría que acá nuestros invitados estén respondiendo, si quieren compartir alguna experiencia, lo pueden hacer. También, bueno, recordarles que vamos a estar ahí sorteando un descuentito para el taller de Design Thinking. ¿Cierto? Sí. Sí. Bueno. Más allá de, bueno, todo esto que estamos hablando, que son los grandes desafíos que pasan, ¿cómo han solucionado ustedes estas cosas que les han sucedido? Cuéntenme, así como cuando sucede esto de la ansiedad que mencionas, por ejemplo, Valentina, ¿qué es lo recomendable en este caso? A ver, yo no creo tener como una única solución, porque también como facilitadores, a cada equipo que nos enfrentamos, todos tienen lo suyo, ¿cierto? Como que hay distintos sabores que hay que ir aprendiendo a manejar ahí en el momento. Pero yo creo que, por ejemplo, algunas cosas que a mí me han ayudado ha sido, por ejemplo, cuando partimos una nueva sesión, hacer un recuento de la sesión anterior para que la gente también vaya entendiendo que esto hay como un storytelling también dentro del taller. Creo que otro tema súper importante es no quedar en una etapa muy divergente cuando estamos cerrando el taller, para que la gente no se vaya a su casa con esa sensación de, oye, chuta, hoy día no llegamos a nada. Entonces, ¿para qué voy a venir mañana si es que hoy día no llegamos a nada? Entonces, siempre es importante que a lo mejor sí, no vamos a llegar a una convergencia completa, pero sí que las personas del taller se puedan ir con esa sensación de, mira, hoy día a la mañana estábamos medios perdidos, pero hoy día a la tarde como que ya voy entendiendo hacia dónde va esto, un poquito más. Creo que esas dos son detalles súper pequeños, pero creo que pueden marcar una diferencia para que una persona vuelva el día de mañana nuevamente a tu taller. Ahí, Peco, no sé qué más, mientras voy pensando qué más se me ocurre. Mira, sin duda alguna, el tema como que trillado del sponsorship, que abra el taller, el gerente de X productos, siempre ayuda de que les dé la confianza. Eso siempre en este tipo de situaciones o cualquier reunión es súper importante. Una cosa que a mí me ha servido mucho es que en cada una de estas etapas, como dice Valen, como que transmitirle a las personas pero literalmente, y eso se prepara, obviamente, el qué ganan ellos haciendo esto. Porque muchas veces nosotros nos embarcamos, imagínense, en 5 días de facilitación hay N actividades que hacer. Pero si somos como autómatas y simplemente escuchamos al facilitador y hacemos las cosas, pero no entendemos el por qué, como que nos enganchamos. O sea, algo que me ha funcionado a mí es eso, es preparar en cada uno de los puntos 1 o 2 minutos de qué va a ganar la audiencia con esto que vamos a hacer y cómo esto nos acerca un poquito más al objetivo, porque te permite ir marcando el viaje. Setear las expectativas desde el inicio. Sí. Claro, pero es eso, el qué ganan ellos con esto, porque mira, sí, Camila, Valen y el equipo está aquí conectado. Vamos a hacer una sesión de ideación y vamos a estar 15 minutos haciendo podcast. ¿Para qué? Bueno, porque esto nos va a acercar la plata. Claro. Ahí Cami, también sí, estaba pensando en otro tema cuando también sirve mucho el tema de los acuerdos dentro de la sesión, y creo que también hacer como explícitos cosas que tú sabes que la gente puede empezar a sentir un poco a lo largo del proceso. ¿A qué voy con esto? Como a ponernos un poco el parche antes de la herida. Por ejemplo, Design Thinking, IDEO tiene 7 mindsets que respaldan lo que es el proceso, ¿ya? O son 7 mindsets que nosotros deberíamos trabajar y utilizar para que obviamente los procesos cada vez vayan mejor. Y dentro de esos mindsets están estas cosas que son patrones, como por ejemplo, abraza la ambigüedad, que tiene que ver con el tema de poder bajar un poco la ansiedad, el tema de aprender del fracaso, que también es algo como seres humanos de repente nos cuesta mucho también no ver los fracasos como algo terrible, sino como aprendizaje. Cuesta un poco, pero me acuerdo mucho también en un taller que estuvimos con Peco, que ahí lo que nos pasó, esto fue en banca, me recuerdo, y nos pasó que nos decían, oye, pero las ideas que están saliendo son como tan comunes, y ellos esperaban más o menos como que estuviésemos a un Steve Jobs, no sé si te acuerdas ahí, Peco, que hablábamos de ese tema, que estuviésemos como con un Steve Jobs en la sala, queriendo que las personas dieran ideas que fueran completamente fuera de la caja, pero también tenemos que entender que la creatividad es un músculo. Así como yo entreno en el gimnasio y hago ejercicio,
asimismo yo puedo entrenar mi creatividad, escuchando música distinta, a lo mejor poniéndome en situaciones que no me son tan cómodas, pero como ir ampliando un poco esa zona de confort. Todo eso nos ayuda a ir entrenando este músculo de la creatividad. Entonces, creo que también es bueno setear esas expectativas de, oye, si tienes a una persona que a lo mejor está de lunes a viernes haciendo un trabajo más operacional o trabajos que a lo mejor no te ayudan a entrenar ese músculo de la creatividad, tú no puedes esperar poner a esa persona de un día para otro en este taller y que esa persona te dé una idea que, chuta, les vuela la cabeza a todo el mundo. También es un proceso que también tenemos que ir entendiendo e ir incorporando dentro de nuestras organizaciones, cómo nos hacemos responsables de entregarle esos espacios a las personas, para que las personas vayan entrenando realmente su creatividad y no buscar ese Steve Jobs. Ojalá que todos desde su granito de arena que pueden aportar a la organización lo puedan ir entrenando. ¿Cómo nos hacemos cargo como líderes para entregar esos espacios? Creo que eso también es otro desafío que tenemos hoy en día. Cami, super. Y otro desafío, si me da chance de comentar algo, es la diversidad de los participantes que van. Porque generalmente en una organización, cuando hay un design sprint para la creación del producto X y Z, va el gerente de esta área, el gerente de esta área, el gerente de esta área. Y hay una compañera de trabajo que en una oportunidad me dijo, asómate, estamos como que en un cliente, asómate por aquí y date cuenta. Y en efecto, en esa calle donde hay varias empresas o varias organizaciones, es en Isidora Goyenechea, ¿ok? En esa calle como que dice, fíjate en los hombres, y en verdad, todos los hombres casi que estaban vestidos igual, con el mismo pantalón caqui, la misma camisa azul. Sí. Entonces, a lo que voy, no es que esté mal vestida así. No, es un hecho. Claro, pero entonces, si todas las personas que van al Design Sprint generalmente tienen o la misma profesión o el mismo nivel gerencial y llevan años en la organización, probablemente las ideas que salgan en ese Design Sprint, por más que Valen force a que salgan ideas disruptivas, muy probablemente van a ser ideas bastante con el precepto desde la burbuja o desde el mundo en que ellos viven. Y por eso es que es recomendable, y es otro de los principios que también habla IDEO, en que dentro de la sala tengas a personas de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, de diferentes culturas, grupos socioeconómicos, porque probablemente si vas a, no sé el caso de la empresa de consumo masivo, pero si es una empresa de consumo masivo, hay hombres, mujeres, grupos socioeconómicos A, grupos socioeconómicos E que van a consumir el producto. Y si el Design Sprint está únicamente construido por personas del grupo socioeconómico D, probablemente las ideas que van a salir ahí van a estar para el grupo socioeconómico D, por poner un ejemplo, claro. Porque va a ser difícil que se puedan o montar o bajar. Súper interesante eso que mencionas, Peco, lo de la diversidad, sobre todo para, bueno, la representatividad en cuanto a género, estatus socioeconómico, todo. Oye, les cuento, o sea, quiero aprovechar también con lo que comentó Vale hace un ratito, nosotros tenemos un video en nuestra cuenta que habla sobre los mindsets del Design Thinking, así que se los dejo ahí también para que puedan revisarlo. Hacemos contexto y conexión con eso. Y quiero hacer una mini pausita porque en este chat nos están hablando Paula Contreras. Bueno, antes que eso sí, nos saludó, te mandamos un saludo. Mario Moraga también, hola, también te mandamos muchos saludos, gracias por estarnos viendo. Y Paula nos pregunta, en casos generales que han tenido, ¿cómo logran manejar la ansiedad de ciertos participantes de las sesiones? Eso igual era algo que Vale había estado comentando, pero en un mini resumen. Un mini resumen. Bueno, lo que les había comentado un poquito para recapitular, el tema de los acuerdos, el tema de setear expectativas al inicio de las sesiones, también el evitar dejar una etapa muy divergente al cierre del taller, siempre hacer que las personas se lleven algo un poco más concreto. Y también terminamos hablando del tema de esto del músculo de la creatividad, de que va muy de la mano con el seteo de expectativas finalmente. Sí. Ay, no sé si se me escapó algo. No, exactamente lo que habías dicho. Muy buena memoria, Vale. Bueno, saludamos a Cele que nos está viendo, David también. Y bueno, ya nos queda poquito para finalizar este live. Me gustaría que profundizáramos en esta última pregunta. ¿Qué recomendarían ustedes al momento de incluir estas técnicas por primera vez en una organización? Ok, es decir, hay varios momentos y varias instancias en las que puedes
incorporar esto dentro de la organización. Entonces, lo primero, si tú eres el que está vendiendo, es decir, tú eres la empresa de consultoría que está vendiéndole a una organización, Design Sprint o técnicas de Product Discovery son importantes, como que mostrar por qué son importantes y casos de éxito que a ti te han servido. Es decir, pero casos de éxito probablemente, a lo mejor, si los has hecho tú, mucho mejor, si has contribuido tú, mucho mejor, pero si no, tal. Por ejemplo, Design Sprint es una herramienta que se utiliza aquí, 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 y este es un producto que ha surgido a partir del Design Sprint. Como que darle esa credibilidad. Eso es desde el punto de si tú estás vendiendo. Si hay una empresa que ya sabe acerca de Design Sprint o técnicas de Product Discovery, que cada vez hay más empresas, entonces es mucho más sencillo. Si estás del otro lado, de tú eres la organización y trabajabas en otro lugar o has hecho algún curso de Inspirit donde hablaste de Product Discovery, estás aquí en esta sesión y sientes que el Product Discovery es algo que necesitas en tu organización, entonces venderlo internamente, más o menos en la misma línea, y indicar cuál es la ventaja. Es decir, y la ventaja tiene que ir acompañada con por qué existe el Product Discovery. ¿Por qué? Porque minimiza los riesgos, minimiza el tiempo, a pesar que se vea que es un tiempo amplio de inversión, en realidad minimiza la probabilidad de fracaso, porque siempre hablamos de fallar barato y fallar rápido, ese tipo de cosas. Entonces, como que tienes esas dos posiciones, la externa y la interna, pero que a fin de cuentas todas te llevan a que tienes que mostrar esas ventajas. Una cosa que sirve mucho para mostrar las ventajas es hablar de los errores que han ocurrido dentro de tu organización. ¿Okay? Por ejemplo, yo estoy ahora en una organización en que como que eso ya lo tienen como que bastante instaurado y dicen, oye, esto que ustedes con lo que me están ayudando en realidad nos va a evitar caer en lo que hicimos en tal momento, en tal momento, en tal momento. Entonces, como que esa experiencia, autoexperiencia, creo que sirve mucho. Vale. Súper, sí, total. Sí, a ver, ¿qué recomendaría al momento de incluir estas técnicas por primera vez? Yo creo que primero recomendaría tener un facilitador, o sea, una persona asignada para esto, y que ese facilitador ojalá ya tenga experiencia manejando estas técnicas. Y a lo mejor después con el tiempo, a lo mejor hacer una especie de shadowing con alguien dentro de la organización para después ir dejando esa capacidad instalada y que este facilitador no tenga que estar como siempre ahí con ese equipo. Muchas veces nos pasa que las personas no sé, uno se lee un libro, vive una primera experiencia, una segunda experiencia, pero creo que siempre es bueno contar con esa participación de alguien que ya haya pasado por más de 2 o 3 procesos de discovery al menos, para poder ir llevando el taller. Creo que también otra cosa que recomendaría es evitar caer un poco en esto de cuando uno conoce una nueva técnica que está de moda, entonces yo la quiero utilizar en mi compañía, sin primero preguntarme dónde estoy hoy día ubicado y qué es un poco más o menos lo que quiero lograr. Y en base a esas respuestas tomar la decisión de cuáles son las técnicas que se ajustan más a mis necesidades. Ya nos ha pasado muchas veces que, oye, quiero hacer un design sprint. Ya, pero ¿por qué un design sprint? Oye, quiero hacer un design thinking. Ya, pero ¿por qué un design thinking? Como hacer esa reflexión, esa pausa y esa reflexión antes de lanzarnos de piquero con una técnica, porque puede que en la mitad del camino nos demos cuenta que a lo mejor esa técnica no era la que se ajustaba mejor a tu problemática o desafío. Creo que esas dos cositas recomendaría en un inicio, como primeros pasos. Y el aprendizaje, Cami, el aprendizaje es fundamental porque eso que, como que las malas experiencias te llevan a malos resultados. Es decir, hay gente que en efecto dice Design Thinking y ven un video en YouTube de 14 minutos o de 15 minutos y ya dicen, bueno, ojo, tienen actitud, como dice Víctor Cooper, tienen actitud, pero en realidad no tienen los conocimientos. Entonces, bueno, tienen la actitud, quieren probar hacer un Product Discovery, pero no se preparan lo suficiente y obviamente cometen errores y, bueno, eso, cometer un error en un Design Sprint no involucra el error personal, sino probablemente un producto que sale a la calle sin todas las consideraciones correspondientes, sin todas las validaciones correspondientes. Entonces, eso es algo también como que bien común y yo creo que vivimos en esa era de que ves un video de 7 minutos y ya te consideras experto en sí. Cuidado con eso. Sí. Oye, se nos ha ido volando el tiempo, pero Celeste Benavides tiene una pregunta para ti, Peco. Dice, me gustaría saber los tips secretos de Francisco para preparar una facilitación de un proceso de discovery.
Mira, bueno, no creo que haya tips secretos, pero como les estaba comentando al principio, un tip que les puedo dar es la visualización tiene que ser muy importante, es decir, la forma en cómo tú haces la facilitación, es decir, las láminas, si vas a utilizar láminas o el video, yo creo que tiene que ser de una calidad visual muy digerible, es decir, tú entrar en un design sprint o una sesión de ideación o de product discovery con láminas hiper llenas de texto y que no sean amigables, eso es terrible porque ya matas como que la esencia desde el principio. Lo segundo, y que es algo súper importante, lo comenté hace unos minutos, es hoy estamos en el día lunes y vamos a llegar al día jueves y el objetivo que nosotros nos trazamos es este. Entonces, como que mostrar todo el viaje y constantemente reforzar ese viaje. Otro tip, pudiera llamarlo, que no es mío, sino es de la ciencia en realidad, es que cuando nosotros busquemos transmitir algún mensaje, tratar de limitar a las personas a que ese mensaje no tenga más de 3 instancias. Es decir, cuando tú vas a persuadir sobre algo, no puedes dar más de 3 argumentos sobre esa persuasión, porque ya después de un cuarto, de un quinto elemento de persuasión, en realidad se pierde. Entonces, eso como que es lo que llevaría. Las pausas son muy importantes, sobre todo en facilitación virtual, sobre todo en facilitación virtual es súper importante, es decir, sentimos que a veces se comete el error de que estamos desde las 8 hasta las 12 frente al computador. Igual que en un taller físico o en la vida física con la que estábamos acostumbrados hace un par de años a hacer las pausas para el baño, para un coffee break, para que la gente se pueda despejar, es súper, súper relevante e importante. No perder eso de vista. Y si estamos en un entorno virtual, bueno, obviamente utilizar herramientas que faciliten esto. Y hoy se puede hacer un design sprint de 5 días, seguramente Valentina, muchos de los design sprint que han hecho en este último año han sido así, con herramientas como Mural, Miro, Ethereum, etcétera, Nuriva, hay decenas. Tal cual, sí, tal cual. Oigan, vamos a resolver la última pregunta que nos llega por el chat de la jornada. Matías Rodríguez nos dice, ¿qué herramientas recomendarían para desarrollar productos de cara a clientes internos desde recursos humanos? Ok, desarrollar productos de cara a clientes internos de recursos humanos. Si puedes explicar un poquito más, porque es decir, cosas que se me ocurren ahora de productos de cara a clientes internos de recursos humanos. Puede ser desde un LMS o de un LXP, que es un Learning Experience Platform, que son estas plataformas de experiencia de aprendizaje que se utilizan desde hace algunos años en las organizaciones y que son muy relevantes. Pero a fin de cuentas, un punto que quería también comentar es que si bien el Product Discovery ha surgido o tiene mucha relevancia en el mundo de producto digital y producto de tecnología, en realidad un Product Discovery aplica tanto para productos de corte interno, para un área de recursos humanos o de personas, como para la creación de un nuevo modelo de negocio, no únicamente para desarrollo tecnológico, hablando de tecnología, una aplicación, un sitio, importante. No sé si Matías explicó algo más o profundizó un poquito más en eso también. No he dicho nada todavía. Pero bueno, le puedes dar nuestros correos después, el de Valen, el mío y... Eso. Eso, Matías. Ahí que nos escriba. Porque ahí se me viene primero a la cabeza preguntar cuál es el desafío, como si es que ya cuentan con información o no cuentan con información de estos clientes internos, entonces dependiendo de eso podría ser una guía un poco más acotada. Claro, depende de mucho como de la solicitud real, problema a solucionar, contexto, etc. Sí. Bueno, ahí quiero, Matías, vuelve a comentar. Históricamente los procesos de recursos humanos son muy engorrosos. No se pone generalmente el cliente en el centro. Me refiero, por ejemplo, a herramientas para hacer la vida más fácil, por ejemplo. Ya. Mira, pero de hecho estuve en un cliente hace un par o 3 meses que precisamente el área de recursos humanos querían transformar cómo ellos tenían diferentes procesos que eran muy engorrosos, desde solicitar las vacaciones, desde, en el caso propios de ellos, de reclutamiento, donde pasaban N días haciendo el reclutamiento, era un proceso ineficiente, y se hizo unas sesiones de design, no propiamente design sprint, pero se hizo un product discovery de un par de días con ellos, donde identificaron
siguiendo una serie de pasos, identificaron, bueno, qué es lo que tendrían que cambiar y cómo sería como que el proceso ideal. Y ese proceso ideal o proceso acotado, se está hoy construyendo. Vale. Sí. Sí, no, hay como para complementar y para poder darle una respuesta como más concreta también, Matías, con el poco contexto que tengo del desafío, se me ocurre que a lo mejor un primer paso, si es que estamos hablando de procesos que son engorrosos y que están dejando afuera al cliente, se me ocurre utilizar, por ejemplo, un Service Blueprint, donde yo levanto no solo el viaje del cliente y veo todas las interacciones que tiene este cliente, sino que además veo toda la parte más como del backstage, de con quienes interactúa de cara al cliente y todo lo que pasa detrás de estos procesos. Y en base a eso, hacer lo que dice Peco, o sea, este es el estado actual, qué es lo que nos gustaría tener, cuál sería, tenemos el as is, cuál es ese to be deseado, y con eso poder tal vez identificar cuáles son esos puntos más dolorosos para primero poner obviamente los esfuerzos ahí, luego ver cuáles son esos puntos neutros que a lo mejor queremos mejorar y cuáles son esos momentos wow de la experiencia, ya para ver cómo podemos ir nivelando toda esta curva de experiencia. Pero se me ocurre que esa podría ser una buena herramienta si estamos hablando de procesos que están dejando fuera al cliente como un primer pasito de levantamiento. Bueno, súper. Oigan, chiquillos, quiero darle las gracias. Se pasaron, en verdad, me encantó este live. Creo que muy enriquecedora la conversación que surgió. Muchas gracias también a quienes participaron por el chat. Estuvo muy bueno este ida y venida de preguntas y dudas. Qué bueno que pudimos resolver. Y bueno, vale, tenemos una sorpresa ahora, ¿o no? Sí, tenemos una sorpresa para las personas que nos están viendo ahora en vivo. Como les comentó Cami al inicio, tenemos un sorteo de una beca del 50% para las personas que están viéndonos ahora, para nuestro curso de Design Thinking para negocios que comienza el próximo martes a las 6 de la tarde, ¿ya? Son 4 sesiones, 3 sesiones de 3 horas y la última sesión de 2 horitas, donde vamos a estar compartiendo casos, aplicando herramientas de Design Thinking, y no solo Design Thinking, sino que además vamos a aprovechar de ver en el curso temas de Design Sprint, Inception Deck, Lean Inception y cuándo utilizar cada una de estas herramientas. Así que ahí lo que les queremos pedir es que para las personas que estén interesadas en esta beca del 50% para el curso, que puedan escribir en el chat el por qué les gustaría asistir a este curso, y les vamos a pedir a Peco que tome la decisión de quién es el ganador de esta beca. Así que vamos a ver si nos llegan respuestas ahí en el chat. Sí, ahí Peco para que lo medite. Bueno, quedan más que invitados ahí a quienes les interesó este tema, a quienes nos siguieron en el live, a que se inscriban en este curso. Justamente Valentina y yo somos quienes van a estar dándole, así que los esperamos. Súper, entonces, bueno, lo que los invitaría, que me agarraron así como que fuera de base, pero les agradezco, en un minuto escriban por qué se quisieran ganar esta beca, por qué deberíamos escogerlos ustedes, y escogemos como la pregunta que a mí me parezca más original o que sienta que en realidad esa persona va a aprovechar más el curso. Sí. Entonces, el último comentario que veo acá es el de Celeste. No sé si yo veo los comentarios de forma en tiempo real. El último que veo es Pablo, pero me imagino que todos están escribiendo en este momento. Sí, eso están pensando, están haciendo su design sprint de 2 minutos para... De todas formas, tenemos hartos participantes. Su proceso de ideación. Matías, que estuvo con nosotros. Sí. También Davey. Ustedes me dicen, Cami, ¿cuándo cortamos el...? Yo no sé, yo creo que si tiempo, no se animan a decirnos, la sortearía entre algunos de los que nos han comentado, porque es como a quien podemos identificar más fácilmente y después contactar. Bueno, entonces demos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Matías Rodríguez Casanova, por tus preguntas. Por su participación. Felicidades, Matías. Bueno, contáctanos ahí por interno y te vamos a estar mandando nuestro código de 50% de descuento. Te esperamos en nuestro taller. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Peco, también por acompañarnos y darnos todos estos conocimientos. Se pasaron. Muchas gracias, Peco.
No, ustedes siempre por la invitación. Muchas gracias. Mira, aquí está. Ah, mira, Matías Un gusto. está contento. Bueno, muchas gracias a todos y les mando un abrazo virtual a todas las personas que se conectaron y en especial a ustedes dos, Cami Sí, y Vale. muchas gracias por escucharnos. Chao, cuídense. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, nos vemos en nuestro un próximo live. live.